columnista de Diario Expreso, analista política, con quien conversaremos un poco sobre el panorama electoral que se vive en el país, sobre la situación política del país. Quisiéramos conocer su perspectiva y su análisis. Bienvenida, doctora Panchana. Por favor, dígame, Gabriela. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias. Muy amable, qué gusto conocerlo personalmente. Bueno, estamos en un país que nunca nos deja ni siquiera relajarnos, porque parece mentira un par de horas que nos alejamos específicamente de Twitter, porque yo también me resisto a decirle X, y parece que ya han pasado muchas cosas. Creo que a pesar de que la mayoría de candidatos, incluyendo el presidente de la República, se niegan aparentemente a ver la realidad, la realidad va a hacerse presente, y más temprano que tarde va a obligarlos a hablar de los temas que realmente le importan a la gente. Es decir, van a tener que dejar la banalidad, el mirarse al espejo, medirse los músculos, que es lo que más les gusta, o tomarse fotos en el mercado y hacer turismo gastronómico, y pasar a conectarse con los problemas de la gente. Creo que en primer lugar eso es lo que tendría que decir. Por ahí se empieza, ¿no? Por conectarse verdaderamente con los problemas que vive la ciudadanía. Y frente a esto, ¿no siente usted que los candidatos están ausentes después de haber cumplido con la fase de inscripción? Porque no hemos sabido mucho de ellos. Claro, un poco eso es a lo que me refiero, ¿no? Que en general hay esta banalidad, esta ausencia, más allá de propuestas, porque yo entiendo que primero hay que darse a conocer y de ahí entrar a profundizar un poco más, pero inclusive para darse a conocer, creo que para poder empezar una relación con cualquier persona o con en cualquier situación, uno lo primero que debería de hacer es hacerle sentir a la otra persona que hay algo de lo que tenemos que conversar. Es decir, que hay un terreno en común. Y ese terreno en común debería de ser lo que nos importa a ambas partes, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me parece que hay bastante desconexión en general, ¿no? Creo que sí hay unas cuantas excepciones que he visto, pero en general me parece eso, que hay mucha trivialización. Vemos encuestas que ponen a 3 candidatos en los 3 primeros lugares. Está Luisa González, primero está Daniel Noboa, que para su reelección, por supuesto, es una encuesta de intención de voto y es con quien más familiaridad tiene la ciudadanía, el electorado. Y está Daniel Noboa como primero en esta encuesta, que fue la encuesta que lanzó Comunicaliza hace unos días. Posterior a esto está Luisa González, que es el voto duro del correísmo, que se mantiene ahí prácticamente intacto, seguido de Jan Topic, con un porcentaje interesante y otros candidatos más. ¿Cree usted que estas encuestas que se publican el día de hoy nos dan a nosotros un panorama de lo que vaya a suceder en el 2025, de lo que pueda verdaderamente suceder? Y si es que estos candidatos que tienen porcentajes reducidos podrían dispararse el día de mañana y incrementar la aceptación o intención de voto que tienen. Justo hoy estamos a 5 meses de la elección de febrero. Creo que muchísimas cosas van a cambiar, van a pasar y va a alterar esos números. Creo que quien tiene más votación dura en este país es el correísmo, y eso es innegable. Creo que hay por lo menos un 20% de voto duro que pase lo que pase, se muestre lo que se muestre, así pasar algo en vivo y a lo mejor enfrente de las personas, esas personas simplemente negarán hasta lo que sus propios sentidos le digan o les digan. Entonces, creo que esa es la gran ventaja del correísmo, y por eso creo que si hay un grupo político que tiene por lo menos un pie en la segunda vuelta, es la Revolución Ciudadana. De ahí, no creo que el presidente tenga asegurada su presencia en la segunda vuelta. Lo he dicho lo dije, digamos, hace creo que 2 meses en otra entrevista, y me ratifico, porque el presidente ya no va a llegar con esa frescura que llegó en las elecciones pasadas, donde él no tenía nada que ver con lo que está viviendo el país. Correcto. Y por más que nadie puede endilgarle a él la responsabilidad de los problemas que son problemas estructurales y que tienen, si no décadas, por lo menos muchísimos años de haberse empezado a formar, es cierto que él aseguró
inclusive en el debate de la primera vuelta, como el otro día algún candidato nos lo recordó, él aseguró tener la respuesta. Por ejemplo, el tema energético, él tenía hasta cifras que ahora sabemos que eran totalmente incorrectas. Correcto. Entonces, llegado el momento, los otros candidatos, más la prensa, que no esté pautada, se encargará de demostrar, bueno, usted dijo esto y esto es lo que estamos viviendo. Y creo que después de haber visto el programa, específicamente el programa de Coavisa, Políticamente Correcto, ayer, yo he quedado completamente, digamos, asustada de ver que el colapso energético es prácticamente un hecho. Y no existe manera en la que el gobierno pueda evitarnos los apagones. Y eso de ahí va a complicar el problema más grave que tenemos, que es el problema económico. Por supuesto. Porque el problema de la seguridad es un problema latente, pero no es tan cercano y no es tan permanente. Es decir, desde que nos levantamos, aquí hay un gran porcentaje de la población que no sabe cómo va a darle de comer a sus hijos. Entonces, el tema de la inseguridad es algo que, bueno, puede ser o no puede ser que nos toque, pero el tema de la falta de alimentación, de falta de salud, de falta de educación, es un tema permanente, es un tema totalmente acuciante, asfixiante. Entonces, si a eso le sumamos que va a haber apagones y que los pequeños negocios no van a poder sobrevivir, si ya ahorita tienen otras amenazas, eso pues la gente va a decir, este señor no puede. No está generando los resultados que esperaríamos. Exacto. ¿No? Ahora, refiriéndonos puntualmente a ese caso, ¿no? de lo que fue también esa noticia del sabotaje en su momento frente a la crisis energética que vivió el país, ¿cómo podríamos analizar esto frente a un nuevo suceso similar a este? Es decir, que frente a un nuevo colapso se intente poner una cortina de humo, algo que podría ser una cortina de humo. ¿Cree usted que le resultaría, que le sería útil o finalmente terminaría afectando aún más lo que ya generaría un problema de este tipo? Yo creo que el tema es que la mayoría de la gente, más cuando tiene problemas como los que acabamos de mencionar, no le presta tanta atención a la política, porque realmente la política no le resuelve los problemas, entonces tiene que ver cómo se los resuelve. Pero sí se los crea. Exacto. Entonces tiene que ver cómo sobrevive, cómo sale adelante y les da entre pereza, hastío, coraje, una mezcla de sentimientos y emoción frente a la campaña. Exacto. También. Entonces el tema político, que ya no le queda más al ciudadano o a la ciudadana que hacer algo respecto de las elecciones, recién cuando falten 2 semanas, una semana, a veces algunos dicen, a veces un gran porcentaje, en el momento en el que está frente a la papeleta, dice, bueno, ya voy a votar por claro, no por esta. Pero sí creo que ya llega un punto en el que el cinismo es demasiado. Es decir, el pretender echarle la culpa a otros y encima decir sabotaje, cuando respecto del primer supuesto sabotaje y de la supuesta apertura de compuertas y toda esa tomadura de pelo que quisieron hacer, no ha habido absolutamente nada. Es decir, allanaron, despidieron y enjuiciaron a una ministra que el mismo presidente eligió como parte de su gabinete, y de eso no se sabe nada. Y ahora Orondos dicen más o menos lo mismo. Después dicen que ha sido una falla humana y que publicarán cuando sea publicable. ¿Qué es eso? Es decir, la transparencia, ¿no? Que debería promoverse. Absurdo. Analista, tengo 2 consultitas en temas de las 2 caras de la moneda para las próximas elecciones, que es Daniel Noboa y Luisa González. Vemos un comportamiento diferente por parte de los 2 candidatos a estar en segunda vuelta. Daniel Noboa ha intentado tener una mejor cercanía en Manabí. ¿Esto es positivo o negativo? Quizás no va a ser necesario porque no va a conseguir los votos a la final y perdió el tiempo. Y en el caso de Luisa González, el hecho de que cambió su línea, ya no es la misma candidata del año pasado cuando intentaba llegar a la presidencia, se ve un poquito más de cercanía, siendo más humana. ¿Considera que esto es algo positivo o negativo entre los 2 candidatos presidenciales? Bueno, respecto de lo primero, me parece a mí, no entiendo bien cuál es el objetivo del presidente Noboa de ir a Manabí cuando es una provincia absolutamente identificada con el correísmo. No creo, es decir, me parece un desperdicio de tiempo hacerlo, tal vez porque él tiene una opinión de sí mismo tan alta, que cree que puede conseguir algo que nadie ha conseguido. El ego le puede traicionar. Sí, yo creo que sí. Y respecto de lo segundo, efectivamente, yo he visto a
a la candidata Luisa González evolucionar, madurar muy positivamente. Se nota que ha recibido, digamos, se ha preparado, inclusive en las entrevistas, me parece que tiene un manejo muy bueno, así que creo que ella está haciendo bien su trabajo si hoy en ese fueran las sentido. elecciones, ¿considera que Luisa González ganaría? No. No. ¿Qué preguntas hay? No creo que nadie puede saber en este momento quién ganaría. Por supuesto que no. Claro, pero no está de más ver esto, ¿no? Y analizar también el resto de candidatos que creo yo pueden despuntar, ¿no? Vemos también en la fila a Henry Cucalón, Luis Felipe Tillería y demás, que tienen un perfil, claro, Topic también, que llama la atención también al electorado, que no sabemos si el día de mañana puedan despuntar. Por ejemplo, ¿cómo vemos a Henry Cucalón frente a este próximo proceso? Bueno, yo era la promotora número uno de Henry y es mi amigo, lo considero, creo que es la persona mejor preparada para ejercer la presidencia. El tema es que, como nos enseñaron en la universidad cuando estudiamos Derecho Político, hay dos temas, ¿no? Hay lo político, que es el llegar al poder, y hay la política, que es el ejercicio. Entonces yo creo que muchas veces quienes están más capacitados para ejercer el poder no tienen esas habilidades que se necesitan para conquistar el voto. Entonces creo que en el caso de mi amigo, de Henry, ese es el gran desafío. Por eso es tan importante que la estrategia de comunicación política sea la indicada para que a través de su mensaje, más allá de él como candidato, pueda llegar, ¿no? Entonces yo espero que así sea, pero sí lo veo un poco complicado. Ok, y en el caso de otros candidatos, como por ejemplo Leonidas Giza y otros más que están dentro de la fila también, ¿qué opinión tendría? A lo mejor también, ¿cómo vería usted el retiro de la candidatura de lo que fue José Serrano? Pero principalmente Leonidas Giza, que eso me queda como una pregunta, ¿no? Y después ese retiro de José Serrano. Yo creo que hay en el escenario que tenemos frente a nosotros en la papeleta, aun cuando la candidatura de José Serrano me parece que era la que más daño le hacía al correísmo, pero creo que la de Leonidas Giza e incluso la de Pedro Granja pueden hacer eso también. Pueden incidir, ¿no? Pueden incidir y mucho. En dispersar el voto. Así es. Creo que si uno ve ciertos videos de Pedro Granja, por ejemplo, él puede ser pues letal para el correísmo, para Daniel Noboa, porque es una mezcla entre Abdalá Bucaram y Rafael Correa. O sea, es como una cuestión, o sea, es un tipo sumamente digamos, certero en sus ataques, claro. Y que yo sí creo que a pesar de que muchos lo desprecian por sus actitudes a veces un poco radicales y me parece que él sí conecta. Tiene una conexión diferente, ¿no? Entonces, a mí él me parece que puede ser alguien que le haga mucho daño, independientemente de si él como propuesta a lo mejor genera mucho miedo, pero a lo mejor si hay una población que dice, sabes que yo ya estoy tan harta de todo que vamos a votar una vez más, como ya votaron en el 96 por el loco, bueno, ahora vamos a votar por otro loco, si así se lo quiere ver. Leonidas Giza también me parece que es un candidato que le puede hacer mucho daño al correísmo, aunque yo creo que él en el fondo no tiene ningún problema con el correísmo, pero en términos de conexión con una población que se siente totalmente desamparada y que siente que no tiene una representación, sí me parece que Leonidas Giza tiene esa capacidad. La última comunicación política que él hizo, la última campaña que hizo para el tema de la consulta popular, a mí me llamó mucho la atención por el nivel por la calidad que tenía su mensaje. Así que creo que hay muchos silencios que se van a llenar y que van a hacer la diferencia. Y por supuesto, Jan Topic le va a hacer, Jan Topic le va a quitar por lo menos 10 o 14 o 15 puntos a Daniel Noboa. Fuerte, y entonces, es un porcentaje importante. Y entonces eso va, a lo mejor hasta lo saca de la segunda vuelta. Es lo que observamos igual en las primeras elecciones anticipadas, donde todo el porcentaje de votos de Jan Topic fue a Daniel Noboa. Gracias a eso fue también... Bueno, yo creo que le resta votos al correísmo y le resta también a Daniel Noboa, le resta los dos. Al correísmo le restaba
pero hasta que en los últimos días él se volvió anticorreísta y se desnaturalizó, igual que Otto, ¿no? Claro. Eso es lo que pasa, que un candidato tiene que saber cuál es su construcción de su electorado, de su votante, ¿no? Y saber cuál es y mantener esa consistencia. Claro. Entonces, a Jan Topic le llegó tanto todo lo que se le decían, que él era parte del correísmo, que se fue visceralmente contra Correa y perdió el correísmo light. Y eso es lo que lo baja de la disputa donde estaba él peleándose el... Ahora, hay una realidad también, ¿no? El correísmo ya ya viene arrastrando 2 derrotas en materia presidencial. Eso hay que reconocerlo, no en la parte legislativa, porque ha logrado imponerse con un gran número de asambleístas siempre, pero en estos 2 procesos. Pero frente a ello, podría suceder que la militancia, viendo que posterior a estas derrotas y viendo que la misma fórmula es la que se intenta nuevamente para este proceso electoral, ¿no crees que puede crear cierto rompimiento de esa militancia que ha sido muy leal por convicción a la organización y esta buscar abrirse a otros candidatos que a lo mejor subsanen esa necesidad desde el aspecto electoral que estos tengan? Me parece que es difícil, es decir, al menos la militancia dura porque tienen estructura, es decir, el correísmo sí tiene una estructura y sí son sumamente orgánicos. O sea, inclusive vimos que en la convención no les gustó el candidato a la vicepresidencia, se fueron, pero eso también pasó cuando pusieron a Jorge Glass. También pasó, claro, lo recuerdo. E igual estuvieron ahí. Claro. Es decir, es como que dicen, sí, pero este es nuestro líder, o sea, al final es que dentro del grupo hay grupos de poder también, ¿no? Que quieren su candidato, tienen su candidato. Sí, así es. Y gente que no se activa en la campaña y dicen, no, yo no voy a hacer campaña, por ejemplo, por Luisa, porque yo estoy con Rabascal, por ejemplo. Hubo gente que pasó eso en la campaña anterior. Sin embargo, yo no creo que Carlos Rabascal tenga ninguna posibilidad ahora. Es decir, no creo que dependen de las estructuras, ¿no? Así es. Por ejemplo, en el caso de Jan, de Jan Topic, veo que esté fuerte por sí mismo, por su perfil, por lo que representa, por la causa que representa. Pero en el caso de los candidatos del correísmo, lo que fue en su momento Rabascal como un potencial candidato, o Luisa González, dependen mucho de la estructura, porque ellos de por sí como candidatos no los veo tan fuertes o consolidados. Así es. Sí, yo creo que Carlos Rabascal también se mareó. O sea, él creyó que, como tanta gente le dijo, si tú hubieras sido el candidato a la presidencia, en vez de... O sea, la gente... Las mieles del poder. Se cree enseguida y se autoengaña, ¿no? Yo sostengo que no existe fuerza más poderosa que el autoengaño. Entonces, eso es. Y el Leo siempre te juega sucio en la política. Y referente a lo que pasó con Topic y su candidatura por el socialcristianismo, ¿cómo lo ves también desde tu perspectiva analista, ¿no? ¿Creerías que fue un error el haberse separado de una estructura social cristiana que creo al menos tendría algo de estructura y del mismo social cristianismo un error no haber corrido con Jan Topic a la presidencia? Bueno, lo que pasa es que esta inestabilidad de Jan Topic de decir sí, no, sí, ahora no, después sí, también es algo complejo. Entonces, creo que ya llegó un punto en el que ya habría quedado muy mal para el Partido Social Cristiano aceptar, y encima no como principales, sino ir en una alianza y ni siquiera con una lista... Como lo fue con Lazo en su momento también. Exacto, y ni siquiera con una lista de asambleístas unificados. Entonces, creo que eso, pues... También creo que eso es parte de un aprendizaje de Jan Topic, que se dio cuenta, bueno, yo le serví para jalar el tren, ¿no? Todos los vagones, claro, y llevar todos estos asambleístas, y ahora, pues, si voy a ir con mis propios, claro, o por lo menos con unos consensuados con Suma. Pero vamos a ver, yo sí creo que Jan Topic va a arrastrar unos votos, pero también creo que tiene un techo, y tampoco creo que él puede volver a ser outsider, porque no existe un outsider 2 veces, y creo que el tema de la inseguridad, si bien es un tema que a todos nos importa, su actitud y su estilo sí genera un poco de resistencia en alguna gente. En cierto sector, ¿no? Porque da miedo. Da miedo. Parece mentira. Yo he estado preguntando sobre este tema y a la gente joven le da miedo, porque no están de acuerdo con el autoritarismo. Es bien interesante eso. Y eso lo dicen las encuestas, ¿no? Sí. O sea, es información cualitativa, claro. Sí, entonces el verse así como muy, muy agresivo
no necesariamente es algo que a la gente le gusta. Y al mismo tiempo, ser dubitativo y decir una cosa y hacer otra y después volver, es algo que los políticos, si algo te deberían de traer a la mesa, es certezas. Correcto. Entonces, ese es un tema importante. A mí me llama mucho la atención la comunicación que está tomando Francesco Tabaqui también. Es muy humana, creo que está acercando mucho a la gente, a los ciudadanos, a los jóvenes sobre todo, con las causas políticas. ¿Qué opinión tendríamos un candidato como él? ¿Crees que tendría alguna oportunidad o puede ser esta una plataforma para una próxima candidatura? Tal vez esa es la idea de él, o era la idea de él. Yo creo que él puede ser el Daniel Noboa de esta elección. ¿Sí? Así de, sí. A mí me ha llamado muchísimo la atención la comunicación que hace él. Yo al principio hasta me reí porque me pareció, es decir, a mí alguien me pasó un TikTok donde él hablaba de una serie animada, no sé qué. One Piece. Y yo me reí, yo dije, qué bestia, qué increíble o sea, tratar de mezclar esto con la política y después el chiste fue, o sea, claro. Como dicen, la broma fue hacia mí porque comencé a seguir y comencé a ver los diferentes videos, los videos que hace con sus hijos, con su familia, me parecen súper chéveres. Cae bien, yo no lo conozco, nunca lo he visto, creo que nunca lo he visto en persona, pero me parece súper interesante lo que hace y me encanta su candidata a la vicepresidencia. Sí, la candidata a la vicepresidencia es Blanca Sacancela. Ella es una activista comunitaria. Fue asambleísta, creo, ¿no? Fue asambleísta, creo, con lo cual no es que se sacaron a alguien del sombrero, sino que es alguien que ha estado en la asamblea por el mismo movimiento, es del sur de Quito, trabaja con las mujeres rurales de Pichincha, tiene algunas cualidades políticas. Complementa muy súper interesantemente con lo que representa Francesco Tabaqui, y me parece que él sí tiene una actitud súper humana que sí va desde la humildad de yo no sé, quiero saber. Claro. Es decir, eso, o sea, no hacerse el chévere, yo vengo aquí a enseñarles cómo, no, sino que él se mete a ver qué es lo que está haciendo la gente joven y hace unos videos interesantes. Por ejemplo, vi uno donde le pregunta a la gente joven, digamos, que ha estado siempre en situaciones complicadas, ¿no? Llega, pone la silla y ahí los escucha. Ajá. Exacto, y que les dice, bueno, ¿y has probado, has consumido algún tipo de sustancia? Sí, no, has cometido algún tipo de delito, ¿y por qué? Y dice, bueno, el tema de meter a la gente a la cárcel no va a resolver el problema si tenemos una fábrica donde están cogiendo a los niños y a las niñas y sin darles oportunidades. Claro. Entonces, me parece que es un approach interesante. Es un tema interesante. Yo conozco al asesor que le acompaña, un joven muy talentoso sin duda, pero no solo depende del talento que tenga el asesor o quien te dé esta guía, sino también de que el mismo asesorado escuche, porque muchas veces pasa que no hay esa escucha y terminas haciendo algo totalmente contrario a una estrategia. Pero en todo caso, reconocer eso porque es una vía de comunicación bastante interesante que sin duda podrá generar buenos resultados en la próxima elección. Gabriela, queremos agradecerte por habernos acompañado esta mañana y quisiera pedirte de favor un último mensaje para nuestra audiencia. ¿Alguna recomendación que deban tener nuestros ciudadanos antes de votar, de pronunciarse en este proceso electoral del 2025? ¿Qué les podría sugerir? La sugerencia es que exijamos que nos digan la verdad, que hablen de los problemas que realmente nos importan y que miremos la hoja de vida de las personas para saber cómo son, para saber si podemos creerles o no. Eso básicamente. Efectivamente. Muchísimas gracias, Gabriela, por su intervención. Ha sido Gabriela Panchana, la doctora Gabriela Panchana, que nos ha acompañado esta mañana para poder analizar el panorama electoral y el acontecer nacional. Con ello